¡Larga! Vamos. Estamos al aire. Siempre es bueno prender. Ahí va. Ahí está. Ahora sí. Si no nos enteramos nunca. Este es el espacio radial de la gestión obrera de SECOP. Estaría bueno que no hiciera interferencia, ¿no? Está tocando demasiado, me parece. El asunto es así, ¿no? Hoy es sábado, 29. claro, sábado 29 de agosto del 2015. Naturalmente que vamos a tener que el programa ordenarlo, ¿no? Tenemos compañeros de Villa Fernando. Juan Sur y Artigas Torres, y está el Gallego Peña. No se escucha al chino. Claro. No se escucha al chino. Vamos a arrancar de vuelta. Tenemos importante, tenemos gente que le dije, bueno, controla esta historia. Vamos a cambiar el micrófono, ¿no? Porque si no estamos regalados. No. Lo que pasa es que es difícil, ¿no? Es bravo. Nosotros somos los indios, ¿no? Seguro, lo que pasa es que el operador como operador cuida bien los autos ahí y lleva los carritos ahora esperemos que se escuche. Digo, siempre uno que hace un programa lo hace para que la gente lo escuche, ¿no? No existe forma de hacer un programa para que la gente lo escuche. Es brava esta. No, decía que si se escucha, claro, habrá gente que está contenta. Si se escucha, oh, Dios mío. Mira, yo te estoy a ver si logramos el efecto. Si se escucha, me parece que deberíamos de ordenar el programa, ordenar los temas, ¿no? Y creo que el tema es fundamental, ¿no? Porque si no, sería como la demás radio. En todas las radios de Colonia parece que no ha pasado nada en este país. Es algo increíble. Vos agarrás y decís, pero no puedo escuchar, no puede ser que esté escuchando lo que estoy escuchando, ¿no? El país se parte a pedazos, 50.000 docentes y estudiantes rodearon el Palacio Legislativo en contra de dos elementos fundamentales. El fundamental es la posición de un gobierno al servicio del capital financiero internacional que le niega el 6% del Producto Bruto Interno a la educación, y con la frutilla de la torta un decreto de esencialidad totalmente ilegal, ¿no? 60.000 personas rodean el Palacio Legislativo y las radios de Colonia están pasando música y hablando de cuestiones que pareciera que no, y claro que todo tiene que ver, se hace justamente para que la población no se entere de las cuestiones que están pasando. El gran tema, ¿cómo definirlo, no? Lo que se está viviendo. Nosotros diríamos, en términos científicos, se está produciendo una agudización de la lucha de clase, ¿no? Estamos viviendo un momento crítico, ¿no? Estamos viviendo un momento muy convulsionado del punto de vista de los reclamos del pueblo. Y claro, digo, el conflicto planteado por los gremios de la enseñanza ha puesto al desnudo al gobierno, ¿verdad? Al gobierno, cuando decimos el gobierno, decimos no solamente el partido que ganó la elección, decimos el partido que ganó la elección, el Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente. Hemos intentado escuchar, y no lo hemos podido lograr, algún legislador o representante de alguno de estos cuatro partidos que esté apoyando la lucha de los gremios de la enseñanza, y no lo hemos podido encontrar. Cuando uno no los puede encontrar, termina concluyendo que están aplaudiendo de pie la medida del Poder Ejecutivo. Nosotros participamos anoche en una asamblea interesante en el Centro Regional de Profesores. Como trabajadores fuimos a brindar nuestra solidaridad. Nos parece importante que
los trabajadores y estudiantes de la educación estén convocando a la población para explicar lo que deberían estar explicando los medios de comunicación. Pero resulta que los medios de comunicación están chiflando para el costado como que aquí no pasa nada y abordando temas que poco le interesa a la gente, ¿no? Sería interesante que se le explicara que en el barco de la lucha de los gremios de la educación va el pueblo en general. Aquí el problema no es entre el Poder Ejecutivo y los gremios de la enseñanza, y es un tema que me parece que se debe explicar. Aquí hay un enfrentamiento entre capital financiero internacional y los gremios de la enseñanza. El Poder Ejecutivo, a través del doctor Vázquez y sus ministros, podemos decir María Julia Muñoz, que es un peón colocado por el doctor Vázquez, estratégico, diríamos nosotros, que lo viene acompañando desde que era intendente municipal. Primero como secretario general de la Intendencia, cuando Tabaré Vázquez gana la Intendencia Municipal de Montevideo, y después lo acompañó a partir de que Tabaré Vázquez fue presidente de la República. No debemos olvidar el conflicto de la salud y el papel de María Julia Muñoz, también abucheada. María Julia Muñoz va a ser recordada en los próximos años como la ministra abucheada por todos los sindicatos. Era ministra de Salud Pública y enfrentó a los trabajadores de la salud. Hoy es ministra de Educación y Cultura y va a enfrentar y está enfrentando a los trabajadores de la educación. Y seguramente, esperemos que nunca más ganen, pero capaz que si le toca ser ministra de Defensa y hay un problema con el ejército, va a enfrentar al ejército. ¿Sí? No tiene ningún tipo de problema. Por su concesión antiobrera, ¿sí? ¿Verdad? Y no por casualidad, el doctor Vázquez la coloca, ¿sí?, en este lugar estratégico, ¿no? Decíamos que el problema no radica en el tengo un mensaje corto, dice: lo que se habla en chino no se escucha nada. Poné música y arrancamos vueltas. Porque esto no se escucha nada. Godoy me llamó. No tenés idea. ¿Qué hacemos, Santiago? ¿Llamamos a César Díaz? No. Pero es un tema de qué pasa. No, se escucha nomás bien, las perillas están todas bien. No tenés idea, Santiago. No, están todas bien las perillas, Mirá que las perillas están todas bien. Mirá que me llamaron de 2 lugares, acá del centro me llamaron. No, se escucha lo más bien. Las perillas también, las perillas. Yo no sé filosofar, Las perillas las pero lo tengo que se me poner, me basta para pensar que me tiene joro, que de tanto trabajo, se me perdona, yo no sé filosofar. Hola. Sí. Yo soy quien levanta el sol, yo soy quien recuesta el sol. Llamame de vuelta y voy a hablar de vuelta. O mandar un mensaje. Dale. Vamos. Vamos vuelta. Imposible. Escucha lo más bien. Godoy, no, pero es muy fuerte esta radio. Vamos. Solamente nosotros. Dios. Bueno, después de este paro, continuamos, porque era un paro sorpresivo que habíamos acordado con los compañeros. Esperemos que se escuche. Decíamos nosotros que no hablar del conflicto de la educación me parece como que una irresponsabilidad de todo punto de vista, ¿no? Y decíamos nosotros que el problema no es el enfrentamiento que existe entre el Poder Ejecutivo y los gremios de la enseñanza. Aquí el Poder Ejecutivo es el agente de capital financiero internacional que, bajo cualquier circunstancia, va a intentar impedir que los trabajadores le arranquen el 6%. ¿Por qué? Y esto es bueno saberlo, porque la opinión pública no está al tanto de estas cuestiones.
es sumamente necesario para el capital financiero internacional que el Poder Ejecutivo, que está a su servicio, le dé la menor cantidad de dinero posible a este país para su funcionamiento a través del presupuesto nacional. Los compromisos internacionales que tiene el gobierno del Frente Amplio, por supuesto con el apoyo del Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente, obligan al Poder Ejecutivo a tomar este tipo de medidas. Y es bueno saber que cuando ha caído el Producto Bruto Interno, el Producto Bruto Interno ha caído en los últimos años porque ya la inversión extranjera no ha venido en el mismo porcentaje que vino en los últimos años. Entonces, eso ha producido en nuestro país que los compromisos internacionales que tiene no le permitan darle al pueblo lo que el pueblo está pidiendo. Podemos dar el ejemplo del 6% para la educación. Este gobierno está comprometido en más de 3.000 millones de dólares a acomodar lo que las multinacionales rompieron, para que pueda seguir viniendo el capital financiero internacional a través de estos mega emprendimientos. Y estas cosas se deben saber. El gobierno necesita la mayor cantidad de dinero posible, quitándole a la salud, a la educación, a la vivienda, como siempre lo ha hecho, para poder cumplir con sus compromisos. Y uno de los compromisos que tiene este gobierno es arreglar toda la caminería para que las multinacionales nos puedan saquear más cómodamente, para que puedan sacar su materia prima y después puedan sacar su producción para el exterior. No nos olvidemos que cuando Mujica fue a Finlandia con los pantalones en la rodilla a buscar que los finlandeses trajeran una tercera planta de celulosa, los finlandeses le dijeron que una de las cuestiones por las cuales no venían era la destrucción total que tenía la caminería. Sí, seguro, es imposible, yo más fuerte no puedo hablar. Además, La instalación de estos mega emprendimientos ha destruido la caminería de un altísimo porcentaje en nuestro país, ¿verdad? Bueno, esa caminería que necesitan las multinacionales para saquearnos la tiene que pagar el pueblo uruguayo. Y son más de 3.000 millones de dólares. Entonces, naturalmente, cuando el país no crece al mismo ritmo que venía creciendo, naturalmente, el Poder Ejecutivo en representación del capital financiero internacional tiene que recortar del gasto público, recortar del presupuesto nacional. Por eso está tan duro el Poder Ejecutivo, en representación del capital financiero internacional, para entregarle a los gremios de la enseñanza ese 6%. ¿Qué han hecho los medios de comunicación de nuestro país? Bueno, han intentado tergiversar las cosas. Y era una de las cuestiones que preocupaba anoche en esta asamblea de estudiantes y profesores del CERT. ¿Cuál es la opinión de la opinión pública acerca del conflicto de la enseñanza? ¿No? Ayer, concretamente, yo venía para el centro y me encuentro con un conocido en una de las paradas de ómnibus y lo llevo hasta el centro. ¿Qué me dice este conocido? Che, qué relajo con el conflicto de la enseñanza. Hay que tener cuidado con la derecha, porque Estados Unidos está financiando muchos conflictos para desestabilizar a los gobiernos. Bueno, si ese es el sentir de un porcentaje de la población, nosotros vamos a intentar explicar que los Estados Unidos de Norteamérica, si financian conflictos para desestabilizar gobiernos, no va a ser el gobierno del Frente Amplio el que va a desestabilizar los Estados Unidos de Norteamérica. Porque no debe haber gobierno más sumiso, no debe haber gobierno que le haga mejor los mandados a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, lejos está de ser posible que los Estados Unidos intente desestabilizar a un gobierno que está al servicio del capital financiero internacional. Ahora, si nosotros pretendemos comparar el proceso de cambio que viene instalando en Venezuela, este proceso bolivariano, con el proceso del Frente Amplio en Uruguay, no hemos entendido nada.
Venezuela está enfrentado a los Estados Unidos de Norteamérica porque no le permite al capital financiero internacional saquear Venezuela. Todo lo contrario, el gobierno del Frente Amplio, el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente son 4 y cuesta un poco meter 4 nombres para identificar un gobierno, pero hay que hacerlo porque si no, no estamos haciendo bien el análisis. Estos 4 partidos, con el Frente Amplio a la cabeza, justamente allanan el camino del capital financiero internacional para que saqueen no solo al Uruguay, sino al resto de Latinoamérica. Y tenemos ejemplos concretos. El papel que está jugando el ex canciller de la República en la Organización de Estados Americanos al servicio del capital financiero internacional atacando a Venezuela. Lejos está el Frente Amplio de perjudicar los intereses económicos de los Estados Unidos. Y el 6% que piden los gremios de la educación tienen que ver con que están en contra de los intereses del capital financiero. Si le arrancan el 6%, el capital financiero habrá perdido un alto porcentaje del dinero que el Uruguay le debe, ¿verdad? Los compromisos internacionales que tiene este gobierno con el capital financiero le impiden darle a la educación lo que la educación necesita. Claro, ¿qué dice la población? La población dice, estos paran, trabajan 4 horas por día y encima quieren aumento. Lamentablemente la población equipara para abajo y dice, si un maestro gana 17.000 pesos, un profesor gana 17.000 pesos y un obrero gana 11, todavía encima quieren aumento. Claro, son los medios de comunicación. El ciudadano común debería pensar que hay que equiparar para arriba. Si un trabajador gana 30.000 pesos y pide aumento, no podemos decir que no se lo merece porque la mayoría ganan 10.000. Creemos que nosotros deberíamos decir que si gana aquel 10.000 debe llegar a 30. Claro, acá hay un aparato, que es un aparato propagandístico al servicio del cumplimiento estricto de una política económica. Una política económica basada en la inversión de capital extranjero con todas las garantías para obtener las mayores ganancias sin pagar impuestos, lo que significa y ha significado en los últimos 10 años para nuestro país endeudarnos, saquearnos, contaminarnos, ¿verdad? Y compromisos que tiene un gobierno que le ha permitido al capital financiero ya una intervención directa hasta en materia política en nuestro país, ¿verdad? El capital financiero internacional de este país manda, presiona, legisla, gobierna en este país. Por eso se llegó al extremo de un decreto de esencialidad totalmente ilegal que ha dividido a la propia fuerza política. El desalojo de los centros de estudio es una cuestión que está enfrentando a el partido o el movimiento político más grande dentro del Frente Amplio, que es el MPP, que está siendo representado en el Ministerio del Interior por Bonomi, que no está aceptando el cumplimiento del decreto de esencialidad. Ustedes saben que un decreto de esencialidad dice que está prohibido para los gremios de la enseñanza seguir tomando las medidas que están tomando. Si la educación pasa a ser esencial, vos no podés parar, tenés que dar clases, mucho menos ocupar un centro de estudio. Ya deberían haber desalojado y haber obligado o sancionado a los profesores por no dictar clases y fundamentalmente desalojarlo de los centros de estudio. Pero esto no se está produciendo. Se están haciendo negociaciones de parte del Ministerio del Interior con los dirigentes de este conflicto para ver si pacíficamente se retiran. Bueno, esto es una señal de que realmente el MPP no tiene intenciones de embarrarse de la forma que se embarró el doctor Vázquez, ¿verdad? O el sector del doctor Vázquez.
No sabemos cuál es el sector del doctor Vázquez dentro del Frente Amplio. Sabemos que el doctor Vázquez viene del Partido Socialista. No sé, capaz que se afilió al Partido Republicano. No sabemos a qué partido pertenece, ¿verdad? El asunto es que hay un sector del Frente Amplio, que es el sector más reaccionario, el sector más a la derecha, el sector más al servicio del capital financiero internacional, que es el que está llevando adelante esta medida represiva, antidemocrática, ¿verdad? Nosotros no nos asusta esto, ¿no? Nos llamó la atención como ayer, en nuestra intervención en esa asamblea, le hizo, no sé, abrir los ojos a más de uno pensando, mirá lo que está diciendo este tipo, ¿no? Como que el doctor Vázquez es el representante del capital financiero. Sí, digo, creo que ya no cabe ninguna duda de que el doctor Vázquez es el representante del capital financiero. Bueno, resumiendo, como trabajadores, nosotros entendemos que en el barco de esta lucha de los trabajadores de la educación, vamos todos los trabajadores de este país. Claro, ¿qué debería haber sucedido a partir del 24 de agosto, cuando se decreta la esencialidad? Que la central obrera, si estuviera al servicio de los trabajadores, hubiera resuelto un paro general, ¿verdad? Claro, pero la central obrera no está al servicio de los trabajadores, está al servicio del gobierno, y realmente no sabe para qué lado va a agarrar. Ya los gremios de la educación pasaron por encima de la central obrera, cosa que es importantísima, ¿verdad? Claro, es difícil de entender. Alguno dirá, ¿cómo es posible que le parezca importante que un gremio pase por encima de la central de trabajadores? Sí, es importante cuando la central de trabajadores está al servicio del capital. Entonces, se va rompiendo esa ligadura que existe entre una dirección sindical que está al servicio del capital y hay un gremio tan importante como el gremio de la educación que lo está pasando por encima. Vamos a un ejemplo. El mismo día en que los gremios de la educación resolvían una marcha a las 17 horas, la central de trabajadores, como chupete en el culo, ¿qué hizo? Convoca un paro parcial de 9 a 11 y una marcha a la escuela Gerardo Cuesta en la calle Sierra. Una cuestión que, si vos te pones a analizar, no tiene ni pie ni cabeza. Cuando tenés que convocar para rodear la marcha de los trabajadores de la educación, la central obrera, bien alcahueta del gobierno, quiere marcar un perfil a ver qué cantidad de gente lo puede acompañar, ¿verdad? Y hace una marcha con un paro parcial, que ya viste los paros parciales como son, ¿no? De 9 a 11, que va un pequeño porcentaje de gente. Por la galería. Claro, para decir, bueno, estamos haciendo algo. Bueno, nosotros entendemos que no lo va a hacer. Es más, la mesa representativa del PCNT le aconsejó a los gremios de la enseñanza levantar la medida. Una cuestión que es vergonzoso, ¿verdad? Vergonzoso. La educación se viene cayendo a pedazos. Los planes del doctor Vázquez, ¿quién no los conoce? Que no son de él tampoco. Si dijera son de él, ni criollos son los planes. No, son planes privatizadores, ¿verdad? Planes donde solo los ricos van a poder tener una buena educación. La educación se cae a pedazos de los liceos. Dice que vinieron profesores de Montevideo al liceo número 1 de Colonia y no podían creer lo bien que está, ¿verdad? Claro, digo, hay lugares donde se mantienen, ¿no? Por diferentes motivos. Pero en lo general, contaban ayer los compañeros que están dando clases en los pasillos. Sí. ¿Verdad? Que están dando clases en los pasillos. Dentro de las reivindicaciones, también una de las más claves, digamos, todo esto, es la cantidad de alumnos por clase. Que eso no se tiene en cuenta, claro. Que porque la gente mira el sueldo, ¿no? Que primero mintieron los medios de comunicación porque están al servicio, por supuesto, de la política, o sea, la política hablo de todos los partidos. Entonces también en esa mentira, porque escuché, por ejemplo, que un cajero de cualquier supermercado ganaba 30.000 pesos, cuando sabemos que ganan menos de la mitad, bueno, la tenemos más que clara porque vivimos acá y estamos en contacto con la gente. Pero también una de las reivindicaciones de los docentes era eso, que es tan grande la cantidad de alumnos que tienen por clase,
que se les hace muy difícil realmente llevar la cosa, y es real. Una cosa es una clase para 20, como dicen ellos, y otra cosa para 35. Entonces seguro, a muchos niños que quedan relegados, digamos, de la primer movida que el profesor da a nivel educativo, y bueno, y ahí vos precisás personalizar la cosa, pero cuando tenés mucha cantidad de alumnos, se hace dificilísimo, en niños con problemáticas y de todo, o sea, varias reivindicaciones que iban mucho más allá también del salario, ¿verdad? Eso es importante decir. Claro, pero aquí la reivindicación fundamental, porque ¿qué pasa? Si lográs el 6 y lográs alguna de las reivindicaciones que están planteadas, vos dentro de 5 años tenés la misma pelea, ¿verdad? Dentro de 5 años tenés la misma pelea. Acá la cuestión fundamental es que es posible, ¿no?, que a través de la solidaridad y de rodear a este conjunto de gremios de la educación, se puede hacer un cambio en la política económica, ¿verdad? Porque lo que se está enfrentando es una política económica dirigida desde afuera de nuestro país, ¿verdad? Ese es el gran tema. Y eso es lo que nosotros intentamos hacer ver, de por qué hay que ser solidario con esto. De fracasar, y esperemos que así no sea, el reclamo, ¿no?, esta lucha que llevan adelante los gremios de la educación, se va a aplicar a rajatabla, una política económica al servicio del capital financiero. Esto es lo que debemos de entender, que va mucho más allá del salario, por supuesto que va mucho más allá del salario. Aquí hay un enfrentamiento, en esto que nosotros denominamos agudización de la lucha de clases. Hace 40 años atrás nosotros podíamos estar denunciando a la oligarquía nacional, ¿verdad?, a los terratenientes. Ya no existen, ¿verdad? Los criollos capitalistas de hace 40 años ya no existen y se lo ha comido el capital financiero internacional. Entonces nosotros pensamos que... No tengo ni idea de quién es. Enseguida vos, para mí era eso. Sí, no, continuando con respecto de lo que dice Luis, si estaremos lejos de poder decir que tenemos una sociedad politizada, que se hizo un llamamiento a padres, tanto sea de Liceo 1, Liceo 2, o sea que estamos hablando de miles de padres. Yo estuve en las dos reuniones y realmente te quedás helado, pero por ejemplo en el Liceo 1 y padres, yo no sé si había 30. Y estás hablando de miles de padres. Si quisiera hacer un raconto de cuántos padres están detrás de sus hijos, ¿no? Y cuántos padres en definitiva representan a sus hijos ahí, pero éramos un puñadito. Y resulta que voy también, que estuvimos con Luis, en el otro liceo allá en el Real, en el CERP, y resulta que te encontrás que también un puñado de gente. Entonces quiere decir también que esa desidia, porque quieras o no es desidia, también lograda por los mismos medios de comunicación, porque están enfrentando a la población en sí, porque con estas mentiras, lo primero que dicen, bueno, pero los maestros no son solidarios con los demás. Por supuesto que está la sociedad siendo destruida y ese entramado social destruido con estas políticas de entrega, porque las políticas del capital financiero y los políticos cipayos, y no hago distingo ni acá ni derecha ni izquierda, blancos, colados, frentistas e independientes, lo que han sido simplemente son cipayos, están a sueldo del monstruo económico que nos está haciendo mucho daño, ha destruido pequeños comercios, ha destruido al obrero independiente, un obrero independiente que hoy por hoy para poder hacer alguna actividad termina en relación de dependencia. Yo conozco grandes albañiles, grandes plomeros, y resulta que terminan trabajando para empresas porque solo no la pueden pelear.
gente que ha peleado y ha conseguido de repente armar con gran sacrificio un reparto de diferentes productos, y cuando querés acordar termina esa misma persona trabajando para uno de los productos que repartía. ¿Por qué? Porque esa empresa grande tiene la posibilidad de lo que se llama la elusión fiscal. Esa elusión fiscal que está en un límite, llamarle, de lo legal e ilegal, pero lo pueden hacer los grandes, no lo podemos hacer nosotros. Entonces, todo orquestado para que el pequeño desaparezca. O sea, va mucho más allá de lo que es solamente la educación. O sea, la educación, por supuesto, es la base de la sociedad, pero lamentablemente, acá me dice, fuiste privilegiado. A mí nunca sentí nada de eso. No. Fuiste privilegiado. A mí nunca nadie me dijo de esa reunión. Fuiste privilegiado. Dice, no, esta reunión salió por las redes sociales. Vos sabés que no sé quién es el número, pero me dicen como que fui un privilegiado porque no se enteró de la reunión. Este es un padre de un alumno, sí, que me está escribiendo esto. Bueno, lo que pasa es que se dio también, que esa parte no la tengo yo, pero dice que le dieron los profesores que estaban en este movimiento del paro, se le dio a cada alumno un folleto, un panfletito para que repartieran en sus hogares. Pero bueno, los niños son bravos, ¿viste? Que lleguen con el panfleto y te lo den. A mí la verdad que me enteré por diferentes lugares, me enteré por las redes sociales, pero no porque mi niño me haya dado el famoso panfleto. Yo no llegué a verlo, el panfleto. Sí, bueno, yo creo que a todo esto nosotros le podíamos encarar de que esto es realmente un ajuste fiscal encubierto, porque debemos recordar que hace unos meses atrás tuvo un equipo de los representantes del Fondo Monetario Internacional a rendir cuentas, a hacer exámenes como estaban los libros de caja, ¿verdad?, de este gobierno, y bueno, se encuentran con algunos desajustes de la administración Mujica, y eso ahora lo que les interesa es el ajuste fiscal, ¿verdad? Entonces yo creo que esto que fue de la ley de la esencialidad, el decreto, era como el árbol que tapa el bosque para que no se discuta las cosas que estaba mencionando Luis y vos ahora anteriormente, sobre el papel que juega este paro, ¿verdad? Y todo lo que gira alrededor del paro. Entonces, ¿qué estamos discutiendo hoy? Si el acatamiento, qué grado de acatamiento tiene, según también las autoridades como María Julia, como otros ministros, del acatamiento que había tenido los paros, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué estamos discutiendo? Si es legal, si no es legal, si es constitucional, si es anticonstitucional. Nos enfrascamos en esa discusión. Por eso digo, es el árbol que tapa el bosque y no discutimos las otras cuestiones que son las importantes como concesiones ideológicas, de que cómo se está parado el gremio frente a la imposición de la porcentualidad, que tal es así que tradicionalmente los presupuestos eran quinquenales por 5 años, ahora lo están discutiendo por 2, ¿verdad? Entonces yo creo que esto es un ajuste fiscal, sigue encubierto. Esto fue porque no creo que la mayoría del frente que están ahí sean tontos, sino ellos lo saben, pero sabían a ciencia cierta qué es lo que iba a ventilar, y la ortodoxia del Fondo Monetario Internacional que no dejaba, es decir, el porcentaje para esto, y chao. Y de ahí arreglátela como pueda después, y si queda el maestro por el camino o que andan hambrientos, no importa, ellos lo que quieren es tener su porcentualidad, su amortización puntual de los miles de millones de dólares que se le aportan. Artiga, no, un detalle nada más, y no olvidar nunca, Fondo Monetario Internacional, un organismo que ha sido destructivo para los pueblos, ¿no?, para la autodeterminación de los pueblos, destructivo absolutamente, y que no hay que olvidar jamás
que un asesor del Fondo Monetario Internacional es Tabaré Vázquez. Eso no hay que olvidarlo nunca. Nunca. Pero que es así. Yo también digo, y que siempre vengo proclamando, digo, cómo acá tenemos exigencias para los aumentos de los trabajadores, pero sí no tenemos exigencia al Fondo Monetario Internacional, la monstruosa cifra de deuda externa que nos dejó la dictadura. ¿Por qué no reconocemos hasta la asunción de la dictadura, la deuda externa, más allá que gusten o no gusten, fueron gobiernos electos popularmente o democráticamente? Y bueno, y ahí, ¿por qué no se sienta? Porque todos estos señores representantes del Fondo Monetario Internacional saben a ciencia cierta a quién le dieron todos esos préstamos. Hoy en día nadie conocemos en qué se invirtieron, en qué se gastaron, porque eso es dinero de todos los uruguayos. Pero no es solamente eso, sino lo que estamos pagando religiosamente. Y creo que la meta ortodoxa que tiene el Fondo Monetario Internacional es decir, bueno, señores, acá con Danilo Astori a la cabeza, dice, bueno, esto es así, tanto para los maestros, tanto para tal gremio, tanto para esto, y ahí no sale más nada. Entonces yo creo que ese, de mi punto de vista de criterios o analítico, de que el decreto de esencialidad fue eso porque se veía venir que se venía la discusión ideológica. Entonces con eso tapaban todo. Quedaba, es decir, el tema se pasaba a eso, si es constitucional o no es constitucional, y llevarlo a los gremios, empretarlo, como para decir, bueno, acá el tema nosotros tiene que negociar esto, no es otra cosa. Y bueno, y ahí quedan, en eso están. Bueno, no sé si habrá algún pequeño tiempo como para que el compañero Sur lea este proyecto, me parece que es sumamente ambicioso, importantísimo a la luz de una necesidad elementalísima y de posibilidades también, como es el tema de la vivienda. Bien. Bueno, queremos decir de que esto tiene mucha importancia a la luz de lo que es el tema de la vivienda. Y vi otros planes, pero que no tienen nada que ver con lo que nosotros vamos a detallar. Queremos ser un poco reiterativos, pero también hay muchos nuevos integrantes en esta lucha, a quienes ya aprovecho y doy la bienvenida a la familia de los 15 departamentos que conforman este grupo. Bueno, antes que nada quiero decir que este movimiento social es totalmente apartidario. No tenemos bandera política y se debe a eso, lo social. Nos preocupa y trabajamos para que se ejerza nuestro derecho a que fuimos quiero decir, con nuestro derecho, el derecho de los trabajadores, pensionistas, jubilados y derecho a los niños, a quienes debemos dejar un mejor país y un lugar al que puedan llamar hogar, sin mudarse cada año, dejando sus amistades y sufriendo cambios totales y muchas veces devastadores para su desarrollo pleno. ¿Cuál es el proyecto que apoyamos? El proyecto de ley Plan Nacional de Vivienda Popular, que fuimos a su despacho, así como de los legisladores, como también al de muchos diputados de diferentes fuerzas políticas. Nuestro grupo aportó lo esencial de este proyecto, que son las diferentes problemáticas reales de nuestra sociedad, y por esa razón es muy completo y nos contempla a todos o a la gran mayoría de nuestro país. Quienes entran en este proyecto, entran todas las personas que tengan un ingreso. No hay un mínimo, el máximo o tope es de 60.000 inclusive. ¿Es necesario tener hijos? No es necesario tener hijos. Lo único que hay que tener es un ingreso. ¿Cómo pagaremos la vivienda? Se pagará con el 10% de los ingresos del núcleo familiar. Ejemplo,
de 20.000 pesos se pagarán 2.000 y el de 7.000 serán de 700 mensuales. ¿Se necesita ahorro previo? No, ya que se nos hace imposible ahorrar con los sueldos bajos o pagando alquiler. Ejemplo, de 12.000 que ganamos, pagamos 10.000 de alquiler, es imposible ahorrar. ¿Lograremos algo más con esto? Sí, este proyecto generará entre 10.000 y 15.000 puestos de trabajo en la construcción, moviendo barracas, cerraderos, etcétera, etcétera. Se utilizarán materiales nacionales y el trabajo será de empresas pequeñas de construcción, no privadas. ¿Con qué dinero se harán? Pedimos el 1% del PBI de este Uruguay. Producto Bruto Interno, que serían aproximadamente $600.000 anuales. Este dinero daría para construir entre 5.000 y 7.000 viviendas por año. ¿Quiénes tienen prioridad? Todos tenemos prioridad. De eso somos conscientes, pero a esta familia que gastan en medicamentos, tratamientos, dietas y gastan el doble en todo y hasta en alquiler, ya que no pueden vivir en lugares húmedos, necesitan muchos cuidados. Y este grupo, como ya lo dice, es social y buscamos cambiar a la sociedad para ser mejores y crear un país. El cambio debe venir del pueblo. Solo nosotros sabemos lo que es la necesidad. Esperamos que Mal no entienda nada. Y es una realidad, pero hay orden de prioridades en el cual entran familias monoparentales, madres o padres con hijos a cargo, familias con integrantes que tengan discapacidades, jubilados, familias con personas mayores a cargo, personas con enfermedades crónicas y o terminales, porque estas familias tienen prioridades. Imagen que si a una familia con todos los integrantes sanos y fuertes, familias en las cuales pueden trabajar la mamá y el papá, se nos dificulta mucho llegar a fin de mes. Bueno, ahí terminó. Por eso, detalle que hemos leído, lo entendemos nosotros que es un plan de vivienda de mucha importancia por la característica de necesidad, pero más que nada de cómo se financia eso para poder tener acceso a esa necesidad elemental que es el techo, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí nosotros vamos a tener un cabildo abierto en el general el día martes a la hora 3, haciendo la exposición de esto porque ya tiene el rango legislativo. Bueno, le damos al compañero Sur acá que también está ahí. Bueno, buenas tardes. Para saludar un poco también a los compañeros de la cooperativa SECOP y al compañero Pedro Godoy, que nos está escuchando en el lugar de Masa. Bueno, un pantallazo muy pequeño, digo, sobre lo que el compañero Artigas Torres acá ha leído sobre el sistema nuevo de vivienda que se ha creado. Y creo que acá con estos tipos de sistema de vivienda se termina un poco el asistencialismo también. Porque no olvidemos que hay un realojo de los asentamientos de Villa Ferrando y alguna otra parte, que las dan en comodato, pero no es lo mismo recibir un comodato y acostumbrarse a que a la población le dé a cada temporal o cada lluvia, o que diga, a ustedes le dan la vivienda, como ya lo están diciendo los que compraron las viviendas, tendrán no la razón, porque todos tenemos derecho a una vivienda. Entonces con esto se termina un poco el asistencialismo y el problema con el resto de la población, para tener acceso a una vivienda. Y bueno, y es muy poco, digo, lo que hay para agregar sobre esto.
permitime, porque quedó un elemento ahí que aclarar. Este es un proyecto de ley que elaboraron los compañeros de la organización Yo Quiero Comprar Mi Casa. Esta organización ha llegado a 15 departamentos y en Colonia hay una mesa coordinadora de esta organización nacional que elaboró la proyecto de ley nacional de vivienda popular. Entonces, en este caso, lo que se está solicitando a través de la ley, si es que los parlamentarios entienden que hace falta vivienda, porque capaz que hay algún parlamentario que todavía no se dio cuenta que hace falta vivienda, ¿viste? Nunca se sabe en este país. Bueno, si votan esta ley, esto se financiaría con el 1% del Producto Bruto Interno, o sea, alrededor de $600.000 anuales para que el Estado construya la vivienda. Entonces, el Estado, si acepta la construcción, o sea, si la ley hace que el Estado construya esta vivienda, le daría trabajo a decenas de miles de trabajadores de la construcción, el trabajo directo en la construcción de la vivienda, pero a su vez movería todo lo que todo el mundo sabe mueve la industria de la construcción. Son viviendas de ladrillo, no son viviendas de bloque, son viviendas de ladrillo. Bueno, movería en una situación en la que está el país de desocupación, de cierre de fuentes de trabajo, fundamentalmente la construcción, le daría a miles de trabajadores puestos de trabajo, pero a su vez movería la industria de la madera, el portland, la piedra, la arena, bueno, las barracas en general, ¿verdad? Los hornos de ladrillo, ¿no? Se habla de la posibilidad de que trabajadores se cooperativicen para estos hornos de ladrillo y poder surtir de material a esta vivienda. Claro, es una ley revolucionaria, ¿no? Que nunca, siempre se habló y nunca se aplicó en este país. Últimamente, en este país aparecen planes que construyen muy pocas viviendas y fundamentalmente se basan en cooperativas de vivienda. Nosotros conocemos cooperativas de vivienda que se han formado, que pagan y pagan y pagan, y pasan los años y los años, siguen pagando alquiler y a su vez pagan a la cooperativa, y cada día tienen una tranca más para poder acceder a esa vivienda, ¿verdad? Entonces nosotros creemos que esto, lo importante que tiene es que le pone al Estado lo que al Estado le corresponde. ¿Qué le corresponde al Estado? Cumplir con la Constitución de la República. Entonces, tomar ese 1% del Producto Bruto Interno que se ha votado en el Parlamento Nacional para que el Estado cumpla con la Constitución que dice que cada ciudadano de este país tiene derecho a una vivienda, ¿verdad? Entonces, con ese 1% no solo genera puestos de trabajo en este país, sino que también va a solucionar los problemas habitacionales que existen. Y se habla de entre 5.000 y 7.000 viviendas anuales, ¿verdad? Bueno, entonces, hay una coordinadora, los compañeros forman parte de esta coordinadora, que la organización se llama Yo Quiero Comprar Mi Casa, y se compra con el 10% del ingreso, algo realmente accesible, ¿verdad? Porque ningún alquiler hoy te lleva el 100% del ingreso. Se está hablando de un 10% del ingreso para viviendas realmente dignas, ¿no? No nos olvidemos que en los últimos tiempos las construcciones, para hacerlas baratas, han llevado a las familias uruguayas a vivir en viviendas bastante que dejan mucho que desear, ¿eh? Digo, la gente de la construcción que está acá sabe que es así, ¿no? Pero además eleva los costos las empresas privadas que las multiplica porque son ganancias exorbitantes que tienen las empresas. Entonces, lo que se trata es eliminar esa intermediación costosísima y que además, como decía vos, Luis, que esto de las cooperativas, yo tengo una hija que está en la cooperativa y mes a mes como que se le va incrementando el costo, los gastos, porque los materiales van subiendo, el tiempo va demorando, la burocracia está instalada ahí, y después tiene que seguir pagando ya con un contrato de 25 años. 3 vidas, ¿no? Entonces, eso es como inalcanzable para aquel que tiene un salario, como ser lo que vos hablabas de
de un ingreso en estos momentos de 15.000 pesos por mes, Claro. ¿verdad? Inalcanzable. Entonces vivimos engrosando los asentamientos y después las críticas, las críticas que hay sobre los ingresos a los asentamientos, porque parece que no tuviéramos momentos o cabezas como para pensar a dónde elegimos vivir. Claro. Y después las críticas sociales que hay sobre eso, y bueno, porque el mismo medio nos va imponiendo una situación totalmente deplorable desde el punto de vista social, que tiene carencias y deficiencias por todos lados, como nosotros vivimos años y años con las lagunas en las puertas de nuestras casas, o sea, Claro. que hace poquito, hará un mes y poco, o 2 meses, ponele, arreglaron la caminería o le dieron un maquillado que permite no visualizar el tema de las lagunas esas, porque llegó un momento que lo habíamos puesto ya al barrio no Villa Ferrando, sino Venecia 2, por las calles llenas de agua. Y bueno, yo creo que esto, mirándolo a la luz de las necesidades y posibilidades, yo creo que es interesantísimo este plan. Es que sería bueno, diga, que vos largaran los números de teléfono ustedes, porque digo, esto es para que mucha gente se integre. Si se logra con movilización, ¿verdad? Con planteos concretos, una organización fuerte, se logra que esto sea votado en el Parlamento, va a haber muchos beneficiados, ¿verdad? Entonces sería bueno, digo, que primero inviten nuevamente al martes a las 3 de la tarde a este cabildo abierto que está siendo organizado por gente general, para que los vecinos de todos los barrios lleven todos los planteos. Ustedes van a llevar Claro. pero un número de teléfono para que se contacte con ustedes, para la gente que quiera ingresar a este grupo de gente que necesita vivienda, que se llama Yo Quiero Comprar Mi Casa. Seguro, Sería sí, bueno. sí. El proyecto de ley está, digo, no lo trajimos acá porque no te va a poner a leer un proyecto de ley Claro, acá. sí. Pero el proyecto de ley está para que todo el mundo lo vea, ¿no? Sí. Y termino con esto, yo me tengo que ir, Sí. porque me tengo que ir a laburar. Ustedes es que se hacen cargo de terminar el programa. No, yo simplemente al final leer un par de mensajes que llegaron, porque nobleza obliga, nosotros acá somos abiertos y jugados. Entonces no voy a dar el celular, simplemente el 969, no lo tengo registrado. Entonces él, con respecto del tema anterior, me pone lucha de clase, digo él, puede ser ella, ¿no? Lucha de clase sí, me pone, pero no lucha clasista, porque el gremio de la educación se olvida de que hay más de 700.000 trabajadores con un bajo salario, y la mayoría, si paran, los echan o los cierran las empresas. Y al empleado público ni mella, pero cuando se ve en su bolsillo, ahí se acuerdan que dejen de mentir de una vez, ese paro es por salario y no edilicio, que no metan a nuestros hijos en este conflicto entre maestros, profesores y gobierno, por la enseñanza deja mucho que desear o algo así. Para que leo los dos que mandan de él, porque nobleza obliga, nosotros acá somos abiertos, acá nosotros no le sacamos el cuerpo a nada. Y el segundo mensaje, también del mismo, dice, la misma de parte del profesorado y no es culpa nada más que del mismo profesorado, que no lo sabe impartir. Perdona Fernando, pero discrepo totalmente con vos en esta, un abrazo. Bueno, después la próxima audición podemos hablar, yo lo hago un raconto de esto. Bueno, sí, está interesante. Déjame saludar al que mandó el mensaje. Lo sabes, sí, pero hiciste. Es bueno compartir y otro punto ¿y le invitamos al amigo? Claro que sí. Sí, le invitamos al amigo. Sería muy bueno. Si tenés ganas de venir, loco, o loca, como sea, mujer o varón, vení, porque es importante el hablar, el conversar, está bueno. Está bueno. Intercambiar de puntos de vista. Bueno, ¿qué hacemos? No sé si estamos en horario. ¿Cómo andamos los horarios? ¿Quieren meter algo más? Bueno, sí, que debemos aclarar un poquitito qué es lo que está ocurriendo con las reivindicaciones salariales de los maestros, que nada más ni nada menos que nos están dando la educación para nuestros hijos, que van a ser los protagonistas del mañana, ¿verdad?
en cuanto a todo lo que va a ser el comportamiento social y económico de esta sociedad, ¿verdad? Y por el otro lado, también lo paralelo a eso, tenemos la OPP, que es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con Álvaro García a la cabeza, que está diciendo que la canasta básica familiar es de 60.000 pesos. Y ellos están reclamando casi un 50%. Y también el otro que me faltaba... ¿Quién está reclamando? Los maestros. No. Ellos reclaman un básico de media canasta básica de 30.000. Y bueno, eso es lo que te decía, el 50%. Sí. No dijiste más, ¿vos? No. Disculpa. No te interpreté que había dicho más. El número que es necesario para vivir sí, supuestamente son 60.000. Serían 60, ellos reclaman 30. 30. Sí. Disculpa, pensé que habías dicho. Seguro, pero que además eso tiene como componente de lo que acontece con esta problemática, es que los maestros no es solamente verlos cómo trabajan cuando va a la escuela, sino eso tienen un antes y un después de cada día, que hacer los deberes, que la preparación de las clases. Mira, exacto. Hay gente que te dice claramente, por una clase, o sea, de 1 hora, hay un promedio de más de 2 horas de preparación. Claro. O sea que de 20 horas te vas a 60, o sea, no es tan sencilla. Porque tienen que buscar materiales para ver cómo hacen esto, o alguna duda que tienen sobre determinadas cosas, buscar en sus libros, o hacer consultas con libros, incluso de repente con la directora por alguna problemática de deficiencia de aprendizaje que tenga o motriz de algún niño, que es la mayoría por la alimentación que tienen, más hemos, donde son en barrios pobres, ¿verdad?, que por su alimentación tienen carencia en lo que son el desenvolvimiento del intelectual, ¿verdad? De todo tipo. Y esas maestras tienen que abordar toda esa problemática, no es solamente decir, bueno, niño, ¿cuánto es? 2 más 2. No, tienen que poner el problema social. Y ahí algo que es muy interesante es lo que yo te decía que argumentaban los profesores de la cantidad de alumnos por clase. Evidente, darle una clase a 20 alumnos no es lo mismo que dar una clase a 40. Estás hablando de una sobrecarga, entonces ellos dicen que la cosa se hace muy difícil porque esa personalización que vos debes hacer, individualización de repente en el estudio, no se puede hacer por la gran cantidad de niños. Seguro. Bueno, yo quería ya dar al aire el número de teléfono mío, por cualquier pregunta que la gente quiera hacer sobre el tema del proyecto de vivienda popular. De vivienda popular, y que sería el 094-683-582. Si no contesto el teléfono, pueden pasar un mensaje de texto, que el número va a quedar grabado y yo lo llamaré después. Repetilo. El número de teléfono es 094-683-582. Y mi nombre es Juan Sur. Si no contesta el teléfono, pueden pasar un mensaje de texto. Bárbaro, es elemental tener el contacto, ¿verdad? Sí. Claro, y debemos recordar también que nosotros vamos a ir el próximo martes, primero vamos a estar en el Cabildo Abierto del Club del General, por problemas que fuimos nosotros también a pedir una intervención sobre esto, y el proyecto a la gente le pareció muy ambicioso y muy interesante, y entonces vamos a ir a participar en eso el día martes a la hora 3 en el Cabildo Abierto sobre este particular proyecto que se llama un plan de vivienda nacional popular, y el rótulo de cómo es el tema: yo quiero comprar mi casa. Entonces de eso se trata este proyecto. Bueno, y un poco el tema es ese, ¿verdad? Porque a veces nosotros los vemos los maestros como una forma que capaz que también en alguna parte comparativamente comparamos unos sueldos con el otro y la actividad de uno, la actividad del otro. Yo puedo decir de repente, egoístamente, que trabajo en la construcción, que gano menos que un maestro,
pero que trabajo mucho más, estoy dispuesto mucho más que un maestro a lo físico. Y eso no se trata solamente de eso, sino se trata de comparar. Pero mirá, para el lunes vamos a traer la realidad de lo que cobran. Mirá que mucho de lo que se manejó en los medios no es la realidad. Fueron muy pícaros. Fíjate que nosotros conocemos acá los supermercados y, escúchame, el que gana 15.000 pesos a nivel de cajero, tira cohete. Y resulta que yo vi la tabla que manejaban en televisión, canales grandes de televisión, y hablaban de 30.000 pesos. Estaba hablando del doble. Entonces, si yo digo Artigas Torres gana 100.000 pesos, y vos decís, no, yo gano 50, hermano, creo que hay una diferencia importante, ¿no? O sea, estamos hablando de que los medios, evidentemente, lo que buscan es justamente esto, crear en la sociedad el ambiente hostil. ¿Para qué? Para que estos paros no crezcan, para que esto muera. Lamentablemente hay todo un sistema perverso, manejado, utilizado por el poder para frenar, para tranquilizar, porque en definitiva, si vos haces que los que se opongan unos a otros, evidentemente, esa gente va a quedar sin quórum. Le van a sacar el apoyo del pueblo, y realmente las redes sociales, porque eso lo he visto, los medios de comunicación, tristemente están muy, muy jugados a eso. Y ayer, mirá, curiosamente había un debate, si esto, cuando se decretaba un desalojo, porque el ministro Bonomi se negó a intervenir con desalojo en los liceos ocupados, o en los medios estudiantiles, como le quiera llamar, es decir, qué papel jugaba la policía frente a la resistencia de los ocupantes, para ver cómo quedaba eso, si esa medida o ese decreto de esencialidad tenía legalidad o marco de legalidad ante un desborde policial. Pero mirá lo que discuten, ¿viste? Cómo eso cambia el eje de todo lo que realmente hay que discutirlo y verlo. Bien decís vos, cambiar el eje. Cruzaste la cancha, decís, bueno, pará, la cancha es esta, no vamos a la otra, no, esta es la cancha. Bueno, ese es el gran tema de los medios. Lograr que se tergiverse la cosa y se cambie el eje, bien clarito, lo que vos dijiste, el famoso eje de discusión. Y son unos pícaros, son grandes pícaros. Ellos te disfrazan y tristemente lo han logrado. Hasta el día de hoy lo han logrado, porque encontramos un enfrentamiento social. O sea, hay un montón de gente que está, no, porque estos maestros, resulta que los tipos te dicen, o sea, los maestros, todos te dicen, no, mirá, lo que se está manejando acá es mentira. Bueno, nosotros el lunes vamos a ver si traemos la información, pero desde los maestros, no la que está divulgando, digamos, los grandes medios, que en definitiva el 90% es mentiroso. Bueno, no sé cómo estamos en el horario. Sí, estaríamos cerrando. Bueno, despediste vos hoy. Bueno, sí, yo me despido y agradezco toda la gentileza que nos dan en este espacio como para poder plantear estas cosas que creemos que son muy necesarias para todas las necesidades nuestras, y máxime de toda aquella masa, digamos, desposeída, salarial o asalariado, como para tener acceso a este proyecto que me parece que es sumamente ambicioso, que se denomina Quiero comprar mi casa, y con esas posibilidades que me parece que son totalmente útiles, de verdad, beneficiosas para aquel que lo necesite y deje de vivir la dramatización de lo que es el alquiler, las mudanzas y todas esas cosas. Muchas gracias. Bueno, hoy estuvimos Luis Rivas, Artigas Torres, Juan Suri, Fernando Peña, y si no nos juntamos, hermano, nos llevan puesto.